Minú Tavares Mirabal está aquí con nosotros, tal como habíamos anunciado, y vamos a conversar, Minú. Mañana es el 56, conmemora el 56 aniversario de la Revolución de Abril, y en estos días, tal vez a propósito de esta efeméride, se ha estado cuestionando la libertad de que disfrutan muchos los asesinos de la tiranía trujillista, incluyendo los que asesinaron a tu madre y tus tías. ¿Qué piensa? ¿Qué reflexiones podemos hacer en este 56 aniversario de ese acontecimiento? Bueno, justamente en ese acontecimiento, durante esos días tan movidos para la República Dominicana, en que ocurrieron el levantamiento de los constitucionalistas, la ocupación norteamericana, la guerra per se, fueron puestos en libertad los asesinos de mi mamá y de mis tías, como tú dices, de Minerva, de Patria y de María Teresa Mirabal. Y fueron puestos en libertad por un grupo de militares constitucionalistas comandados por Montes Arache, por el coronel Montes Arache. Y él mismo los reconoció, y él mismo reconoció que había, o sea, venían, que había, digamos, había compartido con Alicinio con Alicinio Peña Rivera desde su época como militares de la tiranía. Entonces, efectivamente, pues ahí se siguió consolidando el reino de la impunidad, como yo le digo, en la República Dominicana, que ya venía consolidándose. Lamentablemente, yo pienso que fue la campaña de 1963 con el lema de borrón y cuenta nueva, pues fue lo que inició esa impunidad. Y ¿cómo te explico? Es muy difícil, muy difícil construir democracia si no hay justicia. Si no se conoce la verdad, si se oculta, si aprendemos a convivir con un discurso en el cual se celebran los hechos heroicos, se celebra la entrega a la patria y al mismo tiempo se convive con quienes fueron los asesinos de esos héroes y heroínas, se convive con quienes formaron parte de esa tiranía sin que se sepa, o sea, sin que nunca... Llega un momento en que aquí parecía que todo el mundo había sido antitrujillista. ¿Qué ha pasado aquí, Minú? ¿Por qué ha sido así? Hemos visto que en otras naciones en Latinoamérica, donde también vivieron dictaduras férreas, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, sí se pudo establecer organismos como una comisión de la verdad para comenzar a sacar cuentas y que no quede esa impunidad histórica. ¿Qué es lo que ha faltado aquí? ¿Por qué se ha disfrutado de esa impunidad colectiva, como tú decías recientemente? Sí, pero bueno, esa impunidad colectiva tiene un correlato principal en la impunidad, porque la impunidad es la que garantiza el Estado. El Estado es el que niega justicia, el Estado es el que niega verdad, el Estado es el que niega memoria. Entonces, si ese ejemplo se llueve desde el Estado a todos los estamentos de la sociedad, termina eso convirtiéndose en una conducta y sobre todo, y es lo más peligroso, en una cultura. O sea, es una cultura que acepta después. Exactamente, y que llama la atención que en los últimos años el tema de la impunidad
saltó a las primeras planas, no solamente de la opinión pública, sino de la demanda nacional, de una demanda de justicia. Pero fíjense ustedes que relacionado con la corrupción, como si la corrupción fuera lo único que importara en términos de demandar justicia, de demandar impunidad, de demandar fin de la impunidad. Pero habría que preguntarse, es decir, cuando tú pones en una balanza, pones tus héroes, pones quienes han luchado por construir un país y por construirlo mejor, y pones el dinero que se roban, ¿qué pesa más? O sea, ¿cuánto vale un héroe o una heroína a la que no se le ha hecho o a los que no se le ha hecho justicia? Así es. Entonces, pero, ¿qué es lo que...? Porque es ¿cuál es la una trama? situación particular, porque tal como dice Milice, tú tienes países como Chile, retardó el proceso de lucha contra la impunidad, luego la transición, pero llegó esa lucha y se llevaron a los tribunales, se llevaron a las cárceles a muchos de los asesinos de la dictadura de Pinochet. En Argentina ha pasado algo similar. Exacto. Y en la República Dominicana, la misma consigna de 62, 63, de Borrón y Cuenta Nueva, la va a repetir después el PRD cuando llega al poder en el 78. Y otra vez la impunidad se impone como política de Estado. bueno, porque en el fondo lo que ocurrió es que la dictadura, o sea, el 30 de mayo se terminó la vida del tirano, pero los trujillistas siguieron en el poder y han seguido hasta hoy, lamentablemente, si no ellos, los hijos de ellos. O sea, esa es la historia de la República Dominicana y está ahí escrita. Entonces no, o sea, ¿cómo tú dices un militar constitucionalista llega a una cárcel y pone en libertad a los asesinos del crimen más horrendo que se cometió durante esa dictadura y el único crimen que había sido juzgado de esa dictadura? Porque además es eso, y que estaban cumpliendo condena. Entonces tú dices, bueno, ¿qué podía hacer? Porque supuestamente para salvarles la vida, bueno, mándelo para otra cárcel. Claro. Pero no viole la ley, no viole la sentencia de la justicia dominicana y pero bueno, eso ocurrió. ¿Y por qué después? Para complacer a quienes habían sido sus compinches, porque en el fondo eso era lo que había. Después eso se quedó como hecho consumado. Pero otro ejemplo mayor todavía. O sea, el señor Ramiro Matos González, asesino de los héroes de junio del 59, asesino de Manolo Tavares Justo, porque él era el que dirigía la patrulla que fusiló a los héroes del 14 de junio que se estaban entregando, acogiéndose a una garantía que les había dado el gobierno de facto, y que luego participa también en el asesinato de Camaño. Y llega el PRD al poder y... Lo hace jefe de las Fuerzas Armadas. Jefe de las Fuerzas Armadas. Jefe de las Fuerzas Armadas. Y Ramiro era del Ejército. El señor Mato González era del Ejército Nacional. Y el Ejército fue el que llevó a cabo la operación para fusilar a Manolo Tavares Justo. Pero ¿Y qué hace después el gobierno del señor del PLD? O sea, estamos pasando por los diferentes gobiernos. ¿Qué hace? O sea, cuando nosotros como familia pusimos una querella en la fiscalía contra él y los demás militares que asesinaron a ese héroe nacional, a las pocas semanas Danilo Medina nombra al hijo de él como jefe del ejército. ¿Cuál es el mensaje que está diciendo? Claro. Está diciendo que no se haga justicia, que no se investigue, que le está dando la oportunidad de que desaparezcan los
los documentos que debían estar guardados ahí. Pero una pregunta, entonces, esas son señales clarísimas que fortalecen esa impunidad. Pero, y por favor, o sea, estamos hablando de esos temas, pero ahí estamos viviendo qué está ocurriendo, qué ha ocurrido con el caso de Brecht, que dio lugar a la protesta mayor reclamando el fin de la impunidad en la República Dominicana. Justamente por ahí va mi pregunta. Nosotros aquí hemos hablado y diferentes analistas lo han sostenido, que la sociedad dominicana cambió. De pronto, como parte de este cambio, la sociedad pudiera por fin demandar y activarse en que se rompa esa impunidad histórica. Pero ¿cuál sería, desde tu punto de vista, esa ruta? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que demandar? ¿Qué es lo que se tendría que hacer ahora en este contexto actual para comenzar a cambiar el curso de esos hechos históricos? Bueno, lo primero que habría que hacer es votar por gente que no esté comprometida con ese comportamiento. Eso es lo primero que hay que hacer, porque tú dices, bueno, la sociedad cambió, pero varios meses después votó por gente, muchas de las cuales estaban implicadas en esos mismos crímenes, y llevaban candidatos que habían sido incluso condenados con anterioridad, acusados, estado en el centro de los escándalos mayores. O sea, no es un tema. Pero pero hasta qué punto también la población general conoce ese pasado histórico, y hasta qué punto también los partidos son responsables, que son los que le ofertan esas candidaturas en condiciones mayoritarias. Entonces hay que votar por otros partidos. Tú no puedes votar por partidos que se comporten igual si es lo que quieres. Pero a propósito de eso, Minú, es obvio. O sea, sí, hay cambio, hay mayor participación de la sociedad, hay mayor ingreso. Eso mismo se decía cuando llegó Danilo Medina en el 2012. Hacerte la pregunta. Había no tanto así. No, yo no. Está participando más la sociedad, se está acercando. Yo creo que gente que tú entiendes entonces que la sociedad dominicana que no se ve un cambio en la movilización. La movilización sí se vio un cambio. Claramente, lo que no se ha visto un cambio en el gobierno. Bueno, pero por ahí viene la pregunta, no solamente el gobierno, también que la oposición. No hay dudas de que aquí ha avanzado un movimiento social de manera ascendente en lo que va de siglo. Contrario a la década del 90, que fue una década perdida, la primera década de este siglo también en alguna medida, pero las luchas sociales y políticas que se han estado dando en los últimos tiempos implican que la semilla del cambio está germinando, que hay un movimiento en proceso de desarrollo. Ahora, lo que yo veo es, y quiero tu opinión sobre eso, como que eso no se ha traducido en la creación de una alternativa política al sistema tradicional de partidos que impieran en la República Dominicana. Y eso no ha generado la confianza suficiente en una alternativa en la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso ocurra? Porque no basta votar, la gente no vota así. Bueno, hay que convencerlo. Yo creo que nosotros, y estoy hablando como vicepresidenta de Alianza País, sí. Es decir, nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos luchando para construir una alternativa, porque no basta aquí con hacer oposición. Claro. Y aquí se confunde oposición con la posibilidad de tener una propuesta que sea verdaderamente alternativa en la República Dominicana. Y eso es lo que no ha habido. Esa propuesta tiene que estar aceptada por los sectores que se van a beneficiar de ella. Pero fíjate, todo esto que estamos hablando tenemos que verlo en el marco de la democracia, y tendríamos que empezar a preguntarnos hasta qué punto nosotros hemos sido capaces de construir esa democracia, cuando todavía estamos padeciendo de graves debilidades que impiden llamarla como tal. Y me refiero a que aquí todavía que se haya institucionalizado el fraude, que no haya justicia independiente, porque vamos a estar claros, justicia independiente es distinto de nombrar a alguien, a una procuradora, a una persona en la Procuraduría que no esté ligada
o que no sea militante del partido, porque el problema no es ese. Estamos hablando de la falta de separación de poderes. Entonces, por esas cosas es por las que hay que luchar, por leyes que sean capaces de garantizar que haya alternativas. Pero fíjense qué pasó con las leyes electorales y de partido. O sea, el PRM y el PLD en el gobierno en ese momento se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que impidiera que surgiera ninguna otra organización, o sea, es como si se hubieran blindado para repartirse, como se están repartiendo en este momento, todos los recursos del Estado, o sea, todos los recursos del Estado y hacer como una chiripa. Aquí hay que pensar en un sistema electoral y en que sea capaz de garantizar que quien no trabaje, quien no sea capaz de construir un liderazgo, no pueda seguir existiendo, pero que al mismo tiempo las puertas estén abiertas para que puedan surgir las alternativas necesarias que garanticen el cambio. Yo veo... O sea, tú tienes que tener un equilibrio, tienes que tener leyes que permitan la participación, leyes que permitan que se haga política. Y bueno, aquí hay un problema también, y ahorita lo mencioné, de cultura política muy antidemocrática. O sea, el discurso cada 4 años es, bueno, pero ¿por qué ustedes van a ir solos? Pero ¿por qué ustedes tienen que aliarse? Porque hay que sumarse, hay que apoyar a aquel, no por nada, sino porque es el más grande, o porque es el que tiene posibilidad de sacar a quien está en el poder en ese momento. O sea, cada 4 años esa es la misma historia. Ya no nos gusta el PLD, hay que poner el PRM. Pero también es la misma historia. La misma historia, acusan a quien no está de acuerdo con eso. La misma historia está también en cuanto a los resultados de las elecciones. De ser casi culpable. Que los partidos, así se han creado muchos partidos, dicen, ya se llegó la alternativa, viene la alternativa, aquí está. Y al final los resultados son los mismos. El que más, mira, desde el 78 para acá, el grupo que más porcentaje de votos ha obtenido se llama Alianza País, de los grupos alternativos, incluyendo grupos alternativos conservadores, grupos nuevos. Es el que más ha tenido y no ha llegado a un 3% del electorado. ¿Qué es lo que hay que hacer, Minú, para que se construya esto? Yo estoy diciendo, o sea, yo creo que tenemos que empezar por tener leyes que sean democráticas. Pero ¿cómo tener esas leyes si no tenemos en el Congreso personas que cuando se discutan esas leyes lleven estas posiciones? Tú decías hace un rato bueno, que yo hace no diría si no tenemos. Yo creo que tenemos, nosotros logramos como Alianza País, bueno, tenemos algo que no había logrado ningún partido en la historia de la República. Tenemos 1, 2, 3, pero ¿cómo tener más, Minú? Bueno, exactamente. Porque es que con 1, con 2 y 3 no hacemos todo el cambio que queremos. O sea, nosotros hicimos algo que no había hecho nunca ningún partido en la historia. Un partido pequeño que sea capaz de ganar por sí mismo, sin alianzas, un legislador en unas circunstancias tan adversas como son las leyes, pero además como es la posibilidad, porque aquí las leyes son antidemocráticas y luego las autoridades no te garantizan que se respete la voluntad popular expresada en el voto. O sea, nosotros tenemos a José Horacio Rodríguez, diputado de Alianza País por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, porque llevamos a cabo un trabajo a través de Guardianes por la Democracia para defender el voto en las mesas electorales y luego durante 2 semanas casi en la Junta Central Electoral. Ese es un hecho trascendente, sumamente importante. Los órganos tienen que garantizar eso. Ese es un hecho sumamente importante, Minú. Yo creo que eso lo reconoce todo el mundo. Además, en el tiempo que se lleva el actual Congreso, está más que demostrado que valió la pena votar por José Horacio. Lo mismo se había hecho con Fidelio de Pradel, que también fue el primer
Sí, pero la Pero diferencia el es que Fidelio, o sea, Fidelio fue diputado de Alianza País a nivel nacional. Sí, pero si Alianza País no hubiese Y sacado probablemente, a nivel del país la cantidad de votos que sacó, probablemente sacó muchos más votos. Sí, de es ahí, probable. y lo sabemos. sí, sí. Pero el tema es, imposible el tema, costo, Minú, el costo de Alberto, al de las ritmo que lo campañas. estamos logrando, esa Estamos hablando de un representación, sistema. es Entonces, que hay que acelerarlo. Hay que cambiarlo, porque si no se cambia yo eso, lo que no hay veo es posibilidades. que en el movimiento político llamado alternativo de izquierda, como usted quiera, Progresista, como sea. como que no se reconoce que algo tiene que cambiar, porque es verdad. Una Está autocrítica. un sistema elitista, injusto, excluyente a nivel político, leyes adversas, cultura política, todo esto. Pero a mí me parece que algo más está fallando ahí. Bueno, es probable que sí. Porque en otros países... Es probable que sí, y evidentemente siempre hay un conjunto de elementos que se toman en cuenta. Ahora bien, nosotros, los progresistas, los alternativos o los que aspiramos a hacer un gobierno que sea realmente la diferencia en la República Dominicana, por más que cambiemos, por más que nos autocritiquemos, como siempre, porque eso es lo que se dice siempre, es que la culpa es de ustedes, no es de los... No, o sea, no... ese no es el punto. No, sí, pero es también, o sea, es también, Adalberto, por más que se diga, si no somos capaces de construir democracia en la República Dominicana, y una democracia que no sea simplemente la democracia, la casi democracia electoral que tenemos, porque tampoco podemos decir que la tenemos, por eso mismo acabamos de hablar de los fraudes que se cometen. Yo fui candidata por un partido y fui diputada en 3 ocasiones, y yo misma sufrí los embates de ese fraude. O sea, nadie me puede decir a mí, ni me puede contar lo que no es. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar y lo tenemos que hacer entre todos. Y estamos hablando también de otro tema sumamente importante que no se puede dejar de lado, que es un tema muy del sistema neoliberal que vive el mundo desde hace 50 años, que es el tema de la satanización de la política. Sí, sí. Entonces, cada vez es más difícil que la gente buena, que la gente comprometida quiera participar en la política, porque hay todo un discurso permanentemente desde los poderes fácticos, incluyo los medios de comunicación, contra la política. Ese es el cambio que yo creo que se está produciendo, porque sí, los jóvenes se están interesando ahora más, a pesar del discurso. Así es. Muy Lamentablemente, Minú, se nos acabó el tiempo, porque tenemos a Fafa Taveras, es amigo tuyo. Así es. Con él vamos a conversar aún más sobre... Y sí hay alternativa, y sí es Alianza País. Excelente. Ya lo oyeron. Vamos a pausar y volvemos con Fafa Taveras inmediatamente.